Antes de que mi madre falleciera, nos dijo a mi hermana y a mí que si alguna vez sufren acoso, la otra no debe ser compasiva. Deben obtener justicia para ellos, cueste lo que cueste. Así que cuando mi hermana Emily, la persona en quien confié durante 18 años, fue asesinada a golpes en su yate privado solo por manchar accidentalmente el traje de un heredero de la élite neoyorquina, no lloré ni armé un escándalo. Acabo de hacer dos cosas discretamente. Primero, descubrí que la persona a la que este heredero más quería era Chloe Sterling, la directora ejecutiva del grupo Sterling. Segundo, usé todos los medios a mi alcance para convertirme en su asistente personal. A medianoche, dentro del opulento Hotel Gran Imperial, ayudé a Chloe, borracha, a abrirnos paso a trompicones hasta la suite presidencial, al fondo del 7º piso. Con destreza, pasé la tarjeta para abrir la puerta, y con una mano, saqué su teléfono del bolsillo y marqué el número que aparecía en la parte superior de su agenda. En cuanto contestó, la solté a propósito, dejándola caer con los brazos a mi alrededor, estrellándose pesadamente sobre la cama, detrás de nosotros. Para la persona al otro lado de la línea, ese sonido tenía una implicación muy diferente. Tal como lo esperaba, el hombre al otro lado de la línea explotó. «Chloe, ¿dónde estás? ¿Hay alguien contigo?» «Chloe», colgué justo antes de que perdiera la cabeza por completo. Todos en su círculo sabían cuánto amaba Sean Shaw a Chloe. Eran novios de la infancia, y aunque Chloe le tenía devoción a él y solo a él, seguía siendo profundamente inseguro y jamás permitía que ningún hombre se acercara a ella. Si algún día perdiera a la persona que tanto amaba, estaba segura de que perdería la cabeza por completo. Y eso era justo lo que quería. Ahora que había preparado el escenario, calculé que aparecería, armando un alboroto, en menos de media hora. Una sonrisa burlona se dibujó en mis labios mientras agarraba una toalla húmeda y me acercaba para limpiarle la cara a Chloe. A medida que aplicaba más presión, sus ojos se abrieron lentamente. En cuanto reconoció mi rostro, su mirada se volvió aguda y fría. Me apartó la mano de un manotazo y preguntó, «¿Qué haces?» Fingí miedo y retrocedí. Señora Sterling, no sabía su dirección, así que reservé una habitación para que descansara, justo aquí, encima del salón de baile. Me preocupaba que no estuviera cómoda, así que solo intentaba secarle la cara con una toalla húmeda. Tras escuchar mi explicación, la expresión de Chloe se suavizó un poco. Se acababa de aflojar el cuello para respirar cuando oyó unos golpes frenéticos en la puerta. «Chloe, abre la puerta ahora mismo. Quien tenga el valor de intentar algo con mi chica debe estar deseando morir». Me levanté rápidamente de la cama y le supliqué a Chloe en voz baja. «Señora Sterling, por favor, si el señor Shaw descubre que estoy aquí, perderé mi trabajo. Por favor, ¿puede ayudarme?» Chloe frunció el ceño, dando su consentimiento tácito a mi petición. Aliviado, corrí al baño a esconderme. Al mirarme en el reflejo, la expresión de pánico de hacía unos momentos desapareció por completo. «Sean Shaw, el espectáculo está a punto de comenzar. Más vale que estés preparado para lo que viene». La puerta se abrió de golpe y Sean entró furioso. Observó la habitación, pero solo vio a Chloe, y la rabia que sentía en el pecho se apaciguó un poco. Fue entonces cuando notó su rostro ligeramente pálido y se abalanzó sobre ella, preocupado. «Chloe, ¿qué te pasa? ¿No te sientes bien?» Chloe se frotó las sienes con voz suave. «Bebí demasiado en el evento de esta noche, así que me dieron una habitación arriba para descansar». «¿Qué pasa? ¿Alguien te molestó?» Sean parecía culpable. «No, no fue nada. Solo vine a ver cómo estabas. Eres increíble, y muchos hombres en esta ciudad te desean. Si no tengo cuidado, ¿qué tal si alguno intenta robarte?» Chloe rió con resignación y lo abrazó con ternura. «Sean, ¿no sabes quién es mi amor?» Sus palabras finalmente hicieron que Sean bajara la guardia por completo. Se levantó y la ayudó a sentarse en el sofá cercano. «Has bebido demasiado. Deberías descansar un poco. No te molestaré». Dicho esto, se dio la vuelta para irse. Pero un segundo después, se oyó un fuerte golpe en el baño. Sean frunció el ceño al instante, y sus ojos se dirigieron furiosos hacia el baño. «¿Quién está ahí?» Al no haber respuesta, fue a comprobarlo.
Justo entonces, Chloe se puso delante de él y lo abrazó. Me estaba preparando para ducharme, así que tenía el agua corriendo. Se me debe haber caído el cabezal de la ducha. Te lo dije, estoy aquí solo. ¿No confías en mí? Sean se retractó rápidamente. Claro que te creo. Me voy ahora mismo. Por favor, no te enojes. Al cerrarse la puerta, volvió a oírse la voz tranquila de Chloe. Ya puedes salir. Salí con cautela, descalzo. Hacía un momento, había abierto la ducha a propósito, mojándome parcialmente. Ahora, tenía un aspecto patético e inocente. Chloe simplemente me lanzó una mirada fría. Rápidamente adopté una actitud tímida y nerviosa. Señora Sterling, lo siento mucho. Golpeé la ducha sin querer. No fue a propósito. Me preguntó con frialdad, ¿tanto miedo le tienes? Me mordí el labio y guardé silencio un buen rato antes de poder pronunciar una sola palabra. Sí, tengo más miedo de perder mi trabajo. Este trabajo es muy importante para mí. Después de decir esto, como si temiera que me preguntara más, le di las gracias, agarré mi chaqueta y salí corriendo. Abajo, justo cuando iba a pedir un taxi, el Maybach negro de Chloe se detuvo suavemente frente a mí. El conductor se bajó, abrió la puerta y dijo que la señora Sterling le había pedido que me llevara a casa. Me quedé paralizado un instante y luego me subí. Después de la actuación de esta noche, estaba seguro de haber llamado la atención de Chloe. Pero ella siempre fue inescrutable y profundamente astuta. No podía permitirme bajar la guardia. En los días siguientes, actué como si nada hubiera pasado, cumpliendo con mis obligaciones con calma. Incluso cuando veía a Chloe, me mantenía tan respetuoso y distante como siempre. Mientras tanto, después de verme salir de la oficina de Chloe varias veces en la empresa, Sean desarrolló una intensa hostilidad hacia mí. Mi atractivo físico, en particular, le inspiraba una profunda sensación de amenaza. Por eso, cada vez que venía a la empresa, se desvivía por atormentarme. Nunca presté atención a sus juegos infantiles. Me aseguré de que cada vez que me intimidara, Chloe lo viera sin querer. Un día, me acababa de sentar en mi escritorio cuando una bofetada me tiró al suelo. Sean maldijo, con la voz llena de ira y malicia. Sabía que serías un problema desde el principio. Tenía razón. Hoy aprenderás el precio por traicionarme. Me agarré la mejilla y lo miré con expresión dolida. Señor Shaw, no sé de qué habla. Al ver mi inocencia, Sean prácticamente se llenó de odio. ¿Te atreves a hacerte el inocente conmigo? ¿Creías que no sabría que dejaste tu colonia a propósito en la ropa de Chloe? Negué con la cabeza frenéticamente, negándolo, solo para recibir otra bofetada brutal de Sean. Eres la única en toda la empresa que usa esa colonia, y aún te atreves a negarlo. El alboroto atrajo rápidamente la atención de los demás en la oficina. Se reunió una multitud, susurrando entre sí que solo estaba usando mi atractivo para llamar la atención de la señora Sterling, que probablemente conseguí el trabajo por mi apariencia. Intenté explicarle débilmente que no tenía esas intenciones hacia la señora Sterling. Pero Sean, furioso, no me escuchaba. Me agarró del cuello y empezó a arrastrarme hacia la puerta. Te vas a arrodillar aquí mismo. Para que todos puedan verte como realmente eres. Luego ordenó a sus guardaespaldas que me arrancaran la chaqueta. Por mucho que le suplicara, no daba señales de detenerse. Ya basta. La voz tranquila y firme de Chloe atravesó el caos. Caminó hacia la multitud, paso a paso, y su poderosa presencia provocó un escalofrío involuntario en todos los presentes. La miré y mis ojos se llenaron de lágrimas al instante. No dije nada, pero mi expresión lo decía todo. Un destello cruzó la mirada de Chloe, y su asistente ejecutivo inmediatamente se quitó la chaqueta y me la echó sobre los hombros. Sean, furioso a un lado, estaba a punto de hablar, pero Chloe lo interrumpió. Sean, el olor en mi cuello era de una de las empleadas domésticas que se topó conmigo. Puedes ver las cámaras de seguridad si no lo crees. Sean se quedó paralizado, luego apartó la mirada con culpabilidad antes de tirar de su manga, con una expresión de apaciguamiento en su rostro. Chloe, lo siento muchísimo. Me importas muchísimo. No lo volveré a hacer.
Por favor, no te enojes conmigo, ¿de acuerdo? La expresión de Chloe se ensombreció, pero quizá porque lo amaba, al final no dijo nada. Simplemente le pidió a su asistente que lo acompañara afuera. Después de que la multitud se dispersara, me miró, todavía en el suelo. Ven a mi oficina, a la del director ejecutivo. Envié rápidamente un mensaje de texto para tranquilizar a la empleada doméstica que había involucrado. Entonces, en cuanto Chloe se volvió hacia mí, mi expresión cambió a una de pena y pena. Mientras me miraba, una extraña sensación la invadió. Lo que pasó hoy fue culpa de Sean. Te pido disculpas en su nombre. Es un consentido y posesivo. No tiene malas intenciones. Por favor, no te lo tomes a pecho. Me reí fríamente para mis adentros. La ironía era repugnante. ¿Acaso tenía idea de que mi hermana fue asesinada por este mismo Sean? ¿El que, según ella, no tenía malas intenciones? Ella fue la hermana que me crió. Trabajó en obras hasta que se le enrojecieron las manos solo para comprarme unas zapatillas que quería, y nunca se quejó. Incluso cuando obtuvo una beca para una universidad en el extranjero, lo dejó todo para cuidarme, aceptando los trabajos más agotadores. Éramos pobres, pero mi hermana nunca me dejó sentir el aguijón de la pobreza. Una hermana tan buena, y nunca la volvería a ver. Al pensarlo, se me llenaron los ojos de lágrimas, imposibles de contener. Pero reprimí la tristeza y dije que no culpaba al señor Shaw, que solo esperaba que no volviera a malinterpretarme para poder seguir con mi trabajo en paz. Al ver mi estado, Chloe no pudo evitar fruncir el ceño. ¿De verdad es tan importante este trabajo para ti? La miré con firmeza. Sí, es muy importante. Mis padres murieron cuando yo era joven. Mi hermana abandonó sus estudios para criarme. Pero hace un año, mi hermana también falleció. Nos endeudamos mucho para mis estudios, así que no puedo permitirme perder este trabajo. Al oír esto, Chloe no insistió más, solo me dijo que me tranquilizara antes de irme. Asentí y me recosté en el sofá, quedándome dormida sin darme cuenta. Al ver esto, Chloe tomó una manta cercana y me la echó encima. Justo cuando estaba a punto de levantarse, de repente le agarré la mano mientras dormía, presionándola contra mi mejilla mientras murmuraba entre lágrimas, «Emily, no me dejes. Te extraño mucho». Se quedó paralizada y, tras un instante de vacilación, retiró la mano con suavidad. Unos días después, invitaron a Chloe a una gala corporativa, y como su asistente, la acompañé, por supuesto. Sean estaba decidido a vigilarme, pero después de unas copas del vino que le puse, se sintió terriblemente cansado y tuvo que subir a descansar. Al verlo irse, una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Muchos en la gala propusieron brindar por Chloe. Estaba de buen humor y bebió demasiado, y pronto se tambaleó. La ayudé a sentarse y le serví un vaso de agua, pero se me resbaló la mano y se la derramé sobre el vestido. Fingí pánico y retrocedí de un salto. Lo siento mucho, iré a buscarte ropa para cambiarte. La cara de Chloe era una máscara fría, con la mandíbula apretada. No te molestes, ya puedes irte. Sin atreverme a mirarla de nuevo, le di la llave de la habitación de Sean y huí. Tomé el ascensor directo al piso 22. Ya había arreglado que alguien se llevara a Sean. Me cambié de ropa, me senté en la cama y apagué las luces. Media hora después, tal como lo había planeado, Chloe pasó la tarjeta y abrió la puerta. No encendió las luces y entró a trompicones en la habitación oscura. El aire estaba impregnado de un embriagador aroma floral, e instintivamente extendió la mano para abrazar a la figura dormida en la cama. Justo cuando estaba a punto de acercarse, unas manos la presionaron contra el pecho, deteniéndola. Señora Sterling, en la oscuridad, ambas nos quedamos sin aliento. El efecto del alcohol en Chloe desapareció al instante. Se apartó bruscamente y buscó a tientas el interruptor de la lámpara de noche. Mientras la habitación se llenaba de luz, la voz de Chloe era como el hielo. ¿Qué haces aquí? Me abracé, con el cuerpo ligeramente tembloroso, y mantuve la cabeza gacha. Bebí demasiado y me sentía mareada, así que subí a descansar. El señor Shaw no se sentía bien, así que ya se fue a casa. No sabía que vendrías. Chloe frunció el ceño, pero no dijo nada más, simplemente agarró su chaqueta y se fue corriendo.
Al verla alejarse, una sonrisa triunfal se dibujó en mi rostro. Lo sabía, Chloe estaba interesada en mí. De lo contrario, no habría perdido el control de esa manera, no habría mostrado un deseo tan fuerte por mí. Haría mío su corazón, paso a paso, con angustiosas ansias. Durante los siguientes días, evité a Chloe cada vez que la veía. Incluso cuando asuntos oficiales nos obligaban a interactuar, me negaba a mirarla a los ojos. Sin embargo, este comportamiento mío solo pareció despertar la curiosidad de Chloe. Me vio marchar con una sonrisa fría en los labios. Ese día, Shaun volvió a aparecer en el grupo Sterling. A diferencia de sus visitas habituales, no fue a buscar a Chloe. En cambio, me llamó directamente a la sala de descanso. Sacó un cortapuros de su bolso, y con arrogancia, puso la mano sobre la mesa de centro. Ethan, estás dispuesto a hacer cualquier cosa humillante para llamar la atención de Chloe. Ya que es así, que me corte el cigarro no debería ser mucho pedir, ¿verdad? Había estado usando todos los métodos imaginables para atormentarme estas últimas semanas. No podía permitirme una confrontación directa, así que no tuve más remedio que enderezarme, arrodillarme ante él y empezar a cortar el cigarro como me exigía. Pero como estaba decidido a hacerme la vida imposible, no iba a dejarme escapar fácilmente. Al cabo de un momento, me tiró al suelo de una patada, acusándome de no hacerlo bien. ¿Lo haces a propósito? Con razón se te da tan bien hacerte la víctima ante las mujeres. Me arrodillé en el suelo, disculpándome una y otra vez, pero él era implacable. Tomó el cortapuros y me lo mostró. Luego empezó a tirarme las botellas de licor de la mesa. ¡Fuera de mi vista! Tenía la frente magullada y las rodillas cortadas por los cristales rotos del suelo. Pero no dije nada, simplemente limpié el desastre y salí cojeando de la habitación. En el baño, me miré en el espejo y sonreí. Esta humillación no era nada. Cuanto más me odiaba y me atormentaba Sean, más me apretaba a Chloe. No podría haber pedido más. Sean, eres un verdadero idiota. Te quitaré todo lo que te pertenece, ya verás. Después de salir del baño, agarré los documentos que necesitaba entregarle a Chloe y toqué suavemente la puerta de su oficina. Como siempre, dejé los archivos en su escritorio y me di la vuelta para irme rápidamente. Pero al girarme, choqué accidentalmente con una silla, llamando su atención. Lo siento, señora Sterling, me voy ahora mismo. Le expliqué, intentando salir a toda prisa. Pero Chloe fue más rápida y me agarró del brazo para detenerme. ¿Qué estás evitando? Ante su pregunta, me sonrojé por completo. No te estoy evitando. Chloe entrecerró los ojos, observándome de pies a cabeza. Tengo ojos. Dicho esto, me jaló hacia el sofá. Me quedé paralizado, y cuando recuperé el sentido, luché por escapar. Cuanto más intentaba apartarme, más divertida parecía Chloe. Suspiró suavemente, me sujetó los hombros y sacó un tubo de ungüento de un cajón. Me puso un poco en la rodilla y empezó a masajeármelo suavemente. Con esta serie de acciones, mi cara se puso aún más roja. Señora Sterling, la verdad es que no tengo ningún interés en usted. Solo quiero hacer mi trabajo. Fui el primer hombre en decirle que no estaba interesado. La mano de Chloe se posó en mi rodilla. Una extraña sensación la invadió y una sonrisa divertida se dibujó en sus labios. ¿Y dije que me interesabas? Eres mi empleado. Es mi trabajo cuidarte. Además, sé que esto tiene que ver con Sean. Al oír eso, me quedé paralizado un segundo antes de que mis ojos se enrojecieran de repente. Chloe se quedó atónita, sin saber qué había dicho para molestarme. Un hombre tan joven, recién salido de la universidad, tan fácil de llorar. Un golpe repentino en la puerta rompió la extraña atmósfera. Me puse de pie de un salto y prácticamente salí corriendo de la habitación. Lo siento, señora Sterling, tengo que volver al trabajo. Chloe no me detuvo, solo me vio marchar con una expresión indescifrable. Casi al final del día, Chloe pasó junto a mi escritorio. Sonó mi teléfono, pero estaba lejos. Se acercó a mi escritorio con la intención de contestar, pero su mirada se fijó en una fotografía escondida debajo del teclado. Era una fotografía descolorida, claramente de varios años. Al darle la vuelta,
se sorprendió al ver que la persona de la foto era ella. Frunció el ceño y se sentó en mi silla. La pantalla de la computadora estaba encendida, mostrando una conversación de iMessage que estaba teniendo con una amiga. La persona al otro lado me había enviado varios mensajes seguidos. Ethan, hombre, no te atrevas a echarte atrás. Te esforzaste muchísimo para entrar en el grupo Sterling y convertirte en el asistente de Chloe. Si te rindes ahora, ¿para qué has perdido tanto tiempo? Llevas años enamorado de ella. Fuiste a Columbia por ella. Te esforzaste mucho para conseguirle este trabajo en Sterling. No puedes dejar que todo termine sin al menos decirle lo que sientes, ¿verdad? Estaba a punto de leer más cuando un par de manos salieron disparadas, agarrando frenéticamente el teclado y cerrando la ventana de chat. Chloe me miró, presa del pánico, como un ciervo asustado, y levantó la fotografía. Ethan, ¿a esto le llamas no estar interesado? Me quedé pálida y me mordí el labio con tanta fuerza que se me puso blanco. Señora Sterling, lo siento. Sé que estás con alguien, así que nunca me atreví a esperar que yo también te gustara. Poder estar a tu lado, solo para verte de lejos, siempre me bastaba. Nunca esperé nada más. Lamento mucho cualquier molestia que esto le haya causado. Dicho esto, recuperé la foto y huí presa del pánico. Al ser admirada con tanta sinceridad, incluso una mujer tan serena como Chloe sintió un repentino aleteo en el corazón. Al verme alejarme, la emoción en los ojos de Chloe se profundizó, silenciosa e invisible. Aunque ese incidente fue solo un episodio menor, la relación entre Chloe y yo se estrechó notablemente. Empezó a llevarme a sus cenas y eventos de negocios habituales. Ese día, noté que tenía problemas estomacales, así que le tenía preparados antiácidos. Solo me tranquilicé al verla tomarlos. Durante la cena, alguien intentó proponer un brindis por Chloe. Preocupado por su salud, aunque no bebo, intervine y le llevé las bebidas. Al ver lo protector que era con Chloe, los demás no pudieron evitar burlarse. Señora Sterling, su asistente es muy dedicada. No te deja beber ni una gota. ¿De dónde sacaste un asistente tan guapo y en forma? Todos estamos increíblemente celosos. Uno de ellos, ya borracho, empezó a tocarme mientras intentaba obligarme a tomar otra copa. Te lo digo, Chloe, ¿por qué no me entregas a Ethan? Sin duda, consolidaría la colaboración entre nuestras empresas. Me encogí, fingiendo miedo, pero tuve cuidado de no armar un escándalo rechazándola de plano. A medida que las manos de la mujer se volvían más audaces, moviéndose hacia mi cintura, la expresión de Chloe se volvió gélida al instante. Se levantó y me jaló detrás de ella, con la voz cargada de fastidio. Ya basta. ¿Estás aquí para hablar de negocios o para manosear a mi personal? Al ver el enojo de Chloe, la mujer no se atrevió a insistir y se disculpó rápidamente con varias copas de vino. De regreso, fingí estar borracho, apoyado en la ventana, quejándome del calor y desabrochándome la camisa torpemente, dejando al descubierto mi pecho. La mirada de Chloe se ensombreció y enseguida levantó la mampara. ¿Querías ir con esa mujer de ahí atrás? Mis ojos estaban vidriosos mientras la miraba con expresión dolida. No. Me acercó más a ella una vez más. ¿Por qué no? No respondí, y me apretó aún más contra ella. Nuestras respiraciones se mezclaron, y justo cuando nuestros labios estaban a punto de tocarse, el estridente timbre de su teléfono rompió el instante. Chloe me soltó para contestar la llamada, murmurando algunas palabras en voz baja antes de decirle al conductor que me llevara a casa mientras salía del coche. Después de que el coche se alejara, me incorporé lentamente. La persona que llamó era Sean. Había oído su voz al otro lado. Por Sean, ella lo dejaría todo por una sola llamada. Parecía que Chloe solo estaba interesada en mí por ahora. Necesitaba subir la temperatura, y ya tenía un plan. Unos días después, Chloe me llevó de viaje de negocios. Al cruzar un cruce, un camión descontrolado se nos vino encima sin previo aviso. En ese instante, me lancé frente a Chloe sin pensarlo dos veces. Señora Sterling. Chloe miró con incredulidad al joven que la protegía con su cuerpo. Ella salió ilesa, pero él sangraba profusamente. Chloe, que había estado en la línea directa del impacto, escapó con heridas leves,
mientras que a mí me llevaron de urgencia a cirugía con heridas graves. Cuando desperté, estaba en el hospital. En cuanto vi a Chloe allí, le pregunté con ansiedad por su estado. «Señora Sterling, ¿se encuentra bien? ¿Está herida? ¿Le duele algo?» Verme, recién despertada, tan preocupada por su seguridad, fue como un maremoto que le atravesó el corazón. Nunca supo que los sentimientos de Ethan por ella eran tan profundos, que en su corazón, su seguridad era más importante que su propia vida. Durante mi estancia en el hospital, Chloe contrató a una enfermera privada para que me cuidara. Como me lesioné al protegerla, también me visitaba con frecuencia. Después de unos días en el hospital, no había podido ducharme. Ya no lo soportaba, así que en cuanto pude caminar, por fin me di una buena ducha caliente. El único problema fue que, con el brazo derecho en cabestrillo, vestirme era todo un reto. Me quedé de pie detrás de la puerta del baño, intentando una y otra vez abrocharme los botones de la camisa, pero no lo conseguía. En ese momento, oí pasos acercándose. Suponiendo que era la enfermera, grité pidiendo ayuda. «Menos mal que has vuelto, ¿me puedes ayudar?» Al acercarse los pasos, me di cuenta de que algo no iba bien. Giré la cabeza bruscamente y vi a Chloe detrás de mí. Me quedé paralizada antes de poder reaccionar. «Señora Sterling», la mirada de Chloe se oscureció ligeramente cuando extendió la mano y me abrochó la camisa. Para cuando terminó, todo mi cuerpo ardía de rubor. «Listo, mejor, gracias, puedo encargarme del resto yo sola». Apenas había dicho esas palabras cuando Chloe me ayudó a subir a la cama. Mantuve la cabeza agachada, sin atreverme a mirarla. Cuanto más me sonrojaba, más profunda se hacía su sonrisa. Al acostarme, su mano rozó accidentalmente mi pecho. Se quedó paralizada un segundo y me puse colorada. «Descansa un poco, vuelve a la oficina cuando te recuperes del todo». Chloe se frotó los dedos con retraso y salió de la habitación a toda prisa. La observé retirarse, ligeramente nerviosa, y me permití una sonrisa fría. Debió de haberse filtrado la noticia de mi hospitalización y las frecuentes visitas de Chloe. Porque el día que me dieron de alta, Sean apareció en mi puerta. Sean me arrojó un traje a los pies, su expresión era una mezcla de arrogancia y malicia. «El corazón de Chloe me pertenece. Te sugiero que te rindas ya. Solo la buscas por su dinero, ¿verdad? Te he emparejado con un mecenas adinerado. Incluso te traje la ropa. Solo tienes que ir a conocerla y tendrás un futuro seguro. Cuando eso pase, no olvides agradecerme». Mis ojos se enrojecieron de humillación mientras negaba con la cabeza. «Señor Shaw, me ha malinterpretado. No soy ese tipo de persona. Nunca pensaría en hacer eso. Solo quiero hacer mi trabajo. Por favor, no me obligues». Al verme negarme, la expresión de Sean se agrió. «No seas un cabrón desagradecido. Irás a esta cita, te guste o no. Te lo advierto si no vas. Mañana habré arruinado tu reputación en toda la ciudad, y podrás olvidarte de volver a estar cerca de Chloe». Ante sus amenazas, dejé caer algunas lágrimas de pena y fingí que no tenía más remedio que aceptar. Después de cambiarme, me miré al espejo. El traje estaba impecable, lo que me hacía ver elegante y guapo. Resaltaba mi físico a la perfección. Era el tipo de traje diseñado para hacer que la gente divague. Las intenciones de Sean eran dolorosamente obvias. Había estado buscando una oportunidad, y ahora me la había dado en bandeja de plata. Le envié un mensaje de texto al asistente de Chloe, el señor Davis. «Señor Davis, tengo una cita a ciegas esta noche de la que no puedo escapar. ¿Podrías acompañar a la señora Sterling a la gala en el Gran Imperial en mi lugar?» En la oficina del director ejecutivo, Chloe miró fríamente al señor Davis, con la voz impregnada de una ira apenas disimulada. «¿Me estás diciendo que Ethan tiene una cita esta noche?» De camino al hotel, Chloe tenía el ceño fruncido, su rostro tan sombrío que cualquiera que la hubiera visto la habría evitado. El señor Davis, tras años a su lado, sabía mejor que nadie que, en ese estado de ánimo, no se podía jugar con su jefe. El coche se detuvo frente al hotel y ella se bajó. Entre la multitud que abarrotaba la entrada, su mirada se fijó de inmediato en el joven que supuestamente tenía una cita.
Llevaba un traje negro a medida que resaltaba mis hombros anchos, mi cintura estrecha y mis piernas largas, lo que me daba un aspecto juvenil y atractivo. La mujer corpulenta a mi lado me rodeaba la cintura con el brazo, arrastrándome con insistencia hacia el hotel. La mirada de Chloe se ensombreció y una oleada de ira la invadió. La ira creció, amenazando con consumirla por completo. Ni siquiera entendía por qué estaba tan furiosa, pero la idea de que mi estrecha cintura, que podía rodear con sus manos, ahora estuviera sujeta por otra mujer, la volvía loca de rabia. Caminó hacia nosotras y me arrancó de las manos de la mujer. ¿Estás conmigo? Antes de que pudiera reaccionar, me arrastraba hacia los ascensores. Oye, ¿quién te crees que eres? ¿Qué te da derecho a robarme a mi hombre? La mujer detrás de nosotros gritó maldiciones e intentó seguirnos, pero el señor Davis la interceptó. El ascensor ascendía rápidamente, la tenue luz iluminaba el perfil afilado y hermoso de Chloe. Me arrastró directamente a la suite presidencial al final del pasillo y me metió dentro. Chloe me agarró la barbilla con una mirada terriblemente fría. ¿Una cita? ¿Cuántos años tienes? ¿Te degradarías así por dinero? Negué con la cabeza repetidamente, con los ojos abiertos y fingiendo tristeza. No, no me encontré con ella por dinero. Hizo una pausa y luego insistió. ¿Entonces por qué? ¿Te obligó Sean a hacer esto? Al mencionar el nombre de Sean, fingí aún más miedo. No tiene nada que ver con Sean. Por favor, no vayas con él. Me voy. Me voy ahora mismo. Escribiré mi carta de renuncia en cuanto llegue a casa. No volveré a molestarlos a ti ni al señor Chow. Empecé a levantarme, pero antes de que pudiera, unas manos largas y elegantes me jalaron hacia abajo. Señora Sterling, suélteme. Si hace esto, el señor Chow me matará. Todas mis palabras fueron silenciadas por un beso feroz y dominante. Estaba casi sin aliento. Luché, fingiendo pánico, lo que solo hizo que me besara con más intensidad. Sonreí. Mordió el anzuelo. Tras una noche de pasión, la suave luz del sol se filtraba por las cortinas y nos daba en el rostro. Mi mirada se posó en la elegante nariz de Chloe y sus labios carnosos y rojos. Sintiendo que estaba a punto de despertar, me incliné y le di un suave beso en la comisura de los labios. Luego, rápidamente me aparté y cerré los ojos, fingiendo dormir. Chloe siempre tenía un horario estricto. Que durmiera tan tarde significaba que la noche anterior había sido realmente excepcional. Abrió los ojos lentamente, observando su entorno. Lo ocurrido ayer había sido impulsivo, pero los impulsos a menudo revelan los deseos más profundos. Cuando su mente racional tomó el control, sintió una profunda calma. Me atrajo hacia sí y me dio un beso suave en la frente. Oye, ¿vas a fingir que estás dormida después de lo que hiciste? Su suave voz en mi oído me aceleró el corazón. Abrí los ojos, sin atreverme a mirarla a los ojos. Tras unos instantes de ternura, por fin me armé de valor para hablar. Chloe, ¿qué estamos haciendo ahora? ¿Tienes prometido? Fue un error. Era un tema que no podíamos evitar. Al final, me temblaba la voz, al borde de las lágrimas. Tú y el señor Shaw son los que están comprometidos. ¿Por qué no olvidamos lo que pasó? Podemos fingir que fue un sueño y volver a la normalidad. No te preocupes. No me interpondré en tu camino. Desde el momento en que dio el paso anoche, Chloe supo que no había vuelta atrás. No podía dejar que yo cargara sola con la culpa. Yo me encargaré de la situación con Sean. Voy a romper el compromiso. No dejaré que te vuelvan a hacer daño, dijo, alborotándome el pelo con determinación. Chloe se sintió mal por mí. Has pasado por mucho últimamente. Sean siempre había tenido un temperamento terrible. Antes, siempre que no fuera dirigido a ella, podía ignorarlo. Pero ahora, Sean había ido demasiado lejos. Mi naturaleza amable significaba que debía haber soportado su maltrato muchas veces. Chloe no iba a dejar que Sean se saliera con la suya. Conmovida, caí en sus brazos, dejando caer algunas lágrimas de alivio y tristeza. Cuando las frías lágrimas rozaron su piel, me oyó susurrar, «Está bien. Mientras te tenga, nada de esto importa».
El corazón de Chloe se derritió y me dio unas palmaditas en la espalda para consolarme, como si estuviera consolando a un niño. Después de vestirnos y salir de la suite, nos topamos con Sean, con los ojos rojos e hinchados. Si no fuera por los guardaespaldas que lo sujetaban, se habría abalanzado sobre mí en un ataque de furia. ¿Tan desesperada estás por un hombre? Sean seguía forcejeando, intentando alcanzarme, desesperado por arañarme la cara. Chloe, diles que me suelten. ¿Este hombre te sedujo? Seguro que te drogó, ¿verdad? Voy a destruirlo. Voy a hacerlo desaparecer de la faz de la tierra. Sean estaba furioso, completamente consumido por la ira, gritando sin importarle su imagen pública. Chloe miró a Sean con impaciencia. Ya basta. ¿Basta? Estoy reconsiderando el matrimonio entre las familias Shaw y Sterling. Tu comportamiento no es el adecuado para un futuro esposo de la familia Sterling. Haré que mi gente se encargue de cancelar el compromiso. Las pocas palabras de Chloe hicieron que Sean se desmoronara por completo. Lo que empeoró las cosas fue cuando yo, de pie detrás de Chloe, me ajusté el cuello con naturalidad, dejando al descubierto los chupetones. Sean estaba prácticamente loco de celos. No, no podemos cancelar el compromiso. Chloe, eres mía. Siempre serás mía y solo mía. Lloró hasta quedarse sin lágrimas, pero Chloe no le mostró compasión, solo su creciente impaciencia. Sean gritó, ¿eres tú? Tú pusiste a Chloe en mi contra. Todo estaría bien si simplemente desaparecieras. Su rostro era una máscara de puro odio, como si quisiera descuartizarme. Sus ojos solos podrían haberme matado 100 veces. Por mucho que forcejeara, no podía soltarse del guardaespaldas. Sean estaba al borde de la desesperación al ver a Chloe tomarme del brazo y pasar junto a él sin mirarlo. Gritó de angustia, y sus gritos resonaron por todo el pasillo del hotel. Al oír ese sonido, una oleada de pura satisfacción me invadió. Así que, Sean, tú también puedes sentir esta desesperación. El dolor que sientes ahora no es nada comparado con lo que sufrió mi hermana. Pagarás por todo lo que has hecho, pieza por pieza. Fui con Chloe a unos grandes almacenes, donde, con mucho cariño, me eligió un guardarropa nuevo. No fui tan tonta como para defender a Sean en un momento como este. Llevar las cosas demasiado lejos sería un error. Ser demasiado obvio haría que Chloe sospechara. Era mejor que Chloe descubriera ciertas cosas por sí sola. El impacto sería mucho mayor así. Disfrutaba mucho que me eligiera la ropa, sintiéndome casi como una niña mimada. Al verme con todos los estilos, Chloe parecía profundamente satisfecha. Esta hermosa persona le pertenecía. Por un tiempo, pareció olvidarse por completo de Sean. En el pasado, Chloe siempre había pensado que Sean era un poco consentido, un poco posesivo, pero en definitiva inofensivo. Pero ahora, empezaba a darse cuenta de que no era tan simple. Chloe ya había contratado asistentes masculinos competentes. El equipo administrativo atendía a toda la planta ejecutiva, no solo a ella. Para ella, la competencia era lo único que importaba. El género era irrelevante. Pero Sean era diferente. Era sumamente desconfiado, y cualquier hombre que se acercara a Chloe tenía que soportar su tormento. Varios asistentes masculinos antes que yo habían sido expulsados sin más. Yo fui el que más aguantó. En el pasado, Chloe no le había prestado mucha atención, desestimando el comportamiento de Sean como insignificante e inofensivo. Pero en cuanto empezó a dudar, muchas cosas que había ocultado deliberadamente empezaron a salir a la luz. Estaba segura de que Chloe jamás podría amar de verdad a un hombre así. Y tal como lo había predicho, gracias a unas sutiles indirectas mías, las acciones pasadas de Sean no resistieron el más mínimo escrutinio. La noticia de la intención de la familia Sterling de romper el compromiso se extendió como la pólvora. La familia Shaw, cuya fortuna había mejorado con la alianza Sterling, comenzaba a volver a su lugar original. Sin el título de prometido del jefe de la familia Sterling, Sean ya no podía actuar con impunidad. Tenía mucho miedo. La fiesta de despedida de Chloe y Sean fue un evento importante, con mucha gente invitada a presenciarlo. Sin embargo, el hombre del momento había sido encerrado por su propia familia.
Sean se negaba obstinadamente a aceptar la ruptura del compromiso, pero los Sterling ya habían llegado a un acuerdo con los Shaw. La familia Shaw se sintió humillada, pero no pudo resistirse. No tenían otra opción. Los Shaw no eran rival para los Sterling y, de hecho, dependían de su buena voluntad para su propia prosperidad. El matrimonio había sido una apuesta segura, una oportunidad para que la familia Shaw elevara su estatus mediante la alianza. Pero ahora, la boda se había cancelado y se habían quedado sin nada. Los Shaw miraron a Sean con total decepción. Le habían advertido una y otra vez sobre su naturaleza consentida, le habían dicho que no fuera tan posesivo, que no asfixiara a una mujer como Chloe. Siempre se encontraba con hombres en su trabajo. Si ni siquiera podía tener una conversación normal con uno, el grupo Sterling perdería innumerables contratos. Pero Sean no la escuchaba. Incluso ahora, encerrado en su habitación, Sean seguía causando problemas. Lo intentó todo, huelgas de hambre, intentos de suicidio, todo para salir y anunciar que no rompería el compromiso. Pero las personas asignadas para vigilarlo eran profesionales. No le dieron oportunidad de hacerse daño. Cuando se negó a comer, simplemente le pusieron un suero. Sean estaba de pie junto a su ventana, oyendo apenas la conversación cortés entre Chloe y su padre, abajo. Los oyó decir que el compromiso se había cancelado amistosamente, pero que los asuntos entre las dos familias seguirían como siempre. Tras la cancelación amistosa, Sean clavó los dedos en el alféizar de la ventana, con los ojos inyectados en sangre. Chloe, no estoy de acuerdo con esto. Nunca te dejaré estar con él. Ni lo pienses. Me vio de pie junto a Chloe y se enfureció tanto que quiso saltar por la ventana para separarnos. Al ver a Chloe devolver formalmente los regalos de compromiso, Sean no pudo más. Ignorando a los guardias, intentó saltar por la ventana para detener el procedimiento. Pero a mitad de camino, sus pantalones se engancharon en algo y no se desataron. Su habitación estaba en el tercer piso y la caída seguía siendo considerable. Con su impulso frustrado, le falló el coraje. Quedó atrapado en la cornisa, sin poder subir ni bajar. «Bájame de aquí». «¿Estás ciego?». Se aferró desesperadamente a las cortinas, con lágrimas corriendo por su rostro. Pero el guardia que estaba cerca permaneció impasible, simplemente sujetando las manos de Sean con una tira de tela. El guardia sostenía firmemente el otro extremo de la tela. Este se aseguró de que Sean no cayera, pero no intentó jalarlo hacia adentro. Por un momento, Sean tembló de miedo, implorando clemencia. Incluso podía oír los murmullos de los invitados de abajo, seguramente hablando de él. Debían de estar riéndose de él, ¿verdad? Sean se armó de valor, tiró de la tela y volvió a la habitación a toda prisa. La sensación del suelo firme bajo sus pies era indescriptiblemente agradable. De repente, Sean valoró su vida y dejó de luchar. La ausencia del invitado de honor no cambió el resultado. Casi nadie notó el pequeño drama de Sean, excepto yo. Había estado vigilando su habitación, así que, por supuesto, vi su pequeña actuación. ¿Cómo pude permitir que saltara en un momento tan crítico? Si hubiera tenido éxito, probablemente el combate se reanudaría y todo mi trabajo habría sido en vano. Por suerte, le había dado instrucciones al guardia de antemano para que garantizara la seguridad de Sean, pasara lo que pasara. Chloe probablemente pensó que era demasiado amable, preocupándome por la seguridad de Sean incluso en un momento como este. Al instante, su antipatía por Sean se profundizó. Sean siempre había sido imprudente, su amor por ella rayaba en una peligrosa obsesión. Era un amor asfixiante. Aún así, se conocían desde hacía años, y ella no quería verlo sufrir. Sabía que mi lugar en el corazón de Chloe aún no estaba asegurado. Quizás superé a Sean, pero no fue suficiente. Quería que Sean experimentara esa misma impotencia, esa misma desesperación desesperada de rogar por tu vida cuando está completamente fuera de tu control. Me pregunté si mi hermana tendría frío, dondequiera que estuviera en el océano. Tenía la mirada fría, pero sonreía cortésmente mientras me movía entre los invitados. Lo que se suponía que sería una fiesta de despedida, los Sterling y los Shaw lo habían convertido en un evento de networking. Todos buscaban oportunidades, forjando contactos. Para ellos, las ganancias eran lo único que importaba. Después de la fiesta,
la noticia de la cancelación del compromiso se difundió rápidamente. La mayoría desconocía el verdadero motivo, y al ver que las dos familias mantenían una relación amistosa públicamente, asumieron que formaba parte de una estrategia mayor. Dado el estatus de la familia Sterling, pocos se atrevían a chismear abiertamente sobre Chloe. Sin embargo, el trato que recibía Sean cambió drásticamente. Los Shaw tenían otros hijos, y uno que había sido rechazado por Chloe Sterling ya no les servía de nada. Mientras la relación comercial con los Sterling se mantuvo intacta, sacrificar a un hijo fue un precio pequeño. Sutilmente, la posición de Sean dentro de su propia familia se desplomó. La mayoría de la gente sigue la corriente. Una vez que la familia dejó de valorarlo, incluso el personal de la casa se volvió negligente. Los demás herederos jóvenes de la familia, y de otras familias a quienes Sean había acosado, ahora vieron la oportunidad de vengarse. Durante un tiempo, Sean estuvo demasiado ocupado con sus propios problemas como para interferir con Chloe y conmigo. Sin la interferencia de Sean, Chloe y yo nos llevábamos de maravilla. Empezamos a viajar juntas, a charlar un rato en la oficina y a abrirnos la una a la otra. Salíamos después del trabajo y por las noches nos quedábamos dormidas abrazadas. Chloe nunca se había sentido tan relajada y feliz. Cada día conmigo era alegre, libre de las interminables peleas y celos. Su ceño, generalmente fruncido, solía ser liso. Todos en la empresa se dieron cuenta de que su jefa estaba de un humor extraordinario. Pero entonces, apareció un mensaje en su teléfono y frunció el ceño al instante. He vuelto a Estados Unidos. Una mujer llamada Sarah Shaw lo publicó en el chat grupal de Chloe con sus amigas y causó revuelo de inmediato. Siguieron un aluvión de mensajes, todos dándole la bienvenida a Sarah y haciendo planes para salir a cenar esa misma noche. Al ver que Chloe no respondía, alguien se animó a etiquetarla directamente. El dedo de Chloe se quedó suspendido sobre el teclado un buen rato, antes de escribir lentamente una sola palabra, OK. Acurrucado en sus brazos, presencié todo el intercambio. «Vienes conmigo esta noche», dijo Chloe, deslizándome los dedos por el pelo, con una expresión indescifrable. Asentí con la cabeza. Fui lo suficientemente inteligente como para no preguntar quién era Sarah, pero intuí de inmediato que era una pieza clave en todo esto. Sarah Shaw. Por el nombre, debía de ser de la familia Shaw. Pero, por alguna razón, no había información pública sobre ella, y Shawn casi nunca la había mencionado. No sabía qué secreto había descubierto mi hermana sobre Shawn que lo llevó a ordenar su asesinato. Tenía el presentimiento de que esta Sarah estaba relacionada de alguna manera con el asunto. En una sala privada de un club del centro, un grupo de mujeres reía y bebía. En cuanto Chloe me llevó de la mano a la sala, la charla se apagó. «Este es mi novio», Ethan anunció simplemente, combinando la frase anterior con Flo. Asentí cortésmente, recorriendo la sala con la mirada. Las mujeres que frecuentaban el círculo de Chloe eran todas herederas y miembros de la alta sociedad de las familias más poderosas de la ciudad. Tras haber estado tanto tiempo al lado de Chloe, reconocí a la mayoría. Mi mirada finalmente se fijó en una persona. Llevaba un sencillo vestido camisero blanco. Su aspecto no era el más llamativo del grupo, pero tenía una cualidad etérea que la diferenciaba del resto. Supuse que era Sarah. Chloe me condujo a un asiento junto a ella. Todos allí eran muy perspicaces. Sabían que no debían decir nada inapropiado y me recibieron con una sinceridad practicada. La personalidad de Sean nunca había sido popular, pero mientras estuvo comprometido con Chloe, no pudieron decir nada. Ahora las cosas eran diferentes. Fui educado y me comporté bien. Aunque no fui perfecto, causé una buena impresión. Algunas de las mujeres más extrovertidas rompieron el hielo y la sala se animó de nuevo. De repente, Sarah habló, su voz atravesando el ruido. «Oí que cancelaste lo de Sean, este nuevo. Tu gusto no parece haber mejorado». El tono de Sarah era monótono, ilegible, lo que hacía imposible adivinar sus verdaderas intenciones. «¿No es perfecto?» «Deja a Sean solo para ti», replicó Chloe. La frase de Chloe volvió a silenciar la sala. Varias mujeres se tensaron, listas para intervenir. Al oír la respuesta de Chloe, Sarah sonrió. «¿Un hombre como él?» «Solo tú lo habrías deseado».
Su voz estaba llena de un asco manifiesto. Guardé silencio, pero mis ojos no se apartaron de Sara. Intenté leer entre líneas su conversación, pero ambos se detuvieron allí, sin decir nada más. Al notar mi mirada fija en Sara, un destello de celos apareció en los ojos de Chloe. Me puso una mano en la cintura y con la otra me acercó un vaso de líquido rosado a los labios. No es fuerte, no te preocupes, me susurró Chloe al oído. La miré juguetonamente antes de tomar un pequeño sorbo del vaso que sostenía. Sabía a agua con gas con un toque de alcohol, dulce y agria. La verdad es que estuvo bastante bueno. Puede que el grado alcohólico fuera bajo, pero de repente me sentí borracho. Me sonrojé y una oleada de calor me recorrió el cuerpo. Sentía las extremidades débiles y pesadas. La luz de la linterna y una picazón extraña y profunda empezaron a invadir mi piel. Lo noté al instante. Me habían drogado. Me dejé caer contra Chloe, mordiéndome la lengua con fuerza para mantenerme consciente. Chloe, me han drogado. Sácame de aquí. Apenas podía pronunciar las palabras. Por suerte, Chloe se dio cuenta de que algo andaba mal, me levantó y nos apresuró a salir de allí. Al irnos, me dio una última orden por encima del hombro: no toques nada ahí dentro. Me acurruqué en sus brazos, mordiéndome los labios con tanta fuerza que notaba el sabor de la sangre, intentando mantenerme consciente. Me clavé las uñas en las palmas. Ethan y Chloe me llamaban una y otra vez, intentando evitar que me desmayara. No sabía qué había ingerido, pero la prioridad era llevarme a un hospital. Sosteniéndome en sus brazos, empapada en sudor, el viaje al hospital se le hizo eterno. Por suerte, llegaron los resultados de las pruebas. Mientras yo yacía en la cama del hospital con un 4 en el brazo, Chloe miraba fijamente el informe del laboratorio, con el rostro destrozado por la ira. Quiero saber quién hizo esto. Haré que paguen. El señor Davis recibió sus órdenes y salió inmediatamente para iniciar la investigación. Chloe me observaba mientras dormía, deseando encontrar al responsable y destrozarlo con sus propias manos. Si mi fuerza de voluntad hubiera sido menor, me habría sentido completamente humillado en ese club. Solo pensarlo la llenaba de ira incontrolable. ¿Quién me odiaba más? La respuesta le llegó de inmediato: Sean. Justo entonces, el señor Davis regresó con los resultados de su investigación. A Chloe no le sorprendió en absoluto la persona de las fotos. Sean solo conocía trucos baratos, todos destinados a la humillación pública. Había comprado la droga en el mercado negro, y como ninguno de sus antiguos compinches quiso ayudarlo, tuvo que hacerlo él mismo. Cuando supo que Chloe y sus amigas iban al club, se disfrazó de camarero y se mezcló con el personal. Era copropietario del club, así que, por supuesto, el personal tenía que dejarle hacer lo que quisiera. Sean originalmente había planeado ponerle droga a la bebida de Chloe, con la esperanza de tener la oportunidad de acostarse con ella. Sabía que ella siempre usaba un vaso específico cada vez que venía a ese club. Pero cuando vio a Chloe prepararme una bebida personalmente, no pudo controlar sus celos. Disolvió una dosis doble de la droga en mi bebida y me vio beberla de un trago. Solo Dios sabe cuánto placer le dio verme perder el control. Tanto que olvidó cerrar la puerta de la habitación con llave. La droga hizo efecto rápido, pero Sean había subestimado mi fuerza de voluntad. No armé la escena que esperaba. En cambio, apreté los dientes y luché. Al ver lo que Sean había hecho, Chloe se enfureció tanto que arrojó la evidencia sobre la mesa. Hizo que sus hombres ataran a Sean, lo encerraran en una habitación vacía y lo obligaran a tomar la misma droga que me había dado a mí, dejándolo sufrir solo. La droga hizo efecto rápidamente. 5 horas después, por fin alguien lo dejó salir y le dio algo para contrarrestar los efectos. Sean estaba sucio y empapado en sudor, con los labios pálidos y agrietados, una sombra patética de su antigua arrogancia. El castigo de Chloe fue relativamente leve, pero luego empezó a presionar a la familia Chow. Señor Chow, si no puede controlar a su hijo, no me culpe por lo que venga después. No quiero que algo así vuelva a suceder. Chloe arrojó la evidencia sobre el escritorio frente al padre de Sean. El rostro del hombre mayor se sonrojó de vergüenza. Sí, claro, Sean se había pasado de la raya. Lo disciplinaré como es debido. No solo su padre fue humillado.
Sean también. Cuando Sean despertó, se encontró encerrado en su habitación, con gruesas rejas en las ventanas. Le confiscaron todos sus aparatos electrónicos, su teléfono, su portátil y su tableta, dejándolo solo con un teléfono básico que solo podía enviar mensajes. Yacía en la cama, con la mirada perdida, y todo el cuerpo le dolía por una humillación abrasadora. Sean sintió que su orgullo había sido destrozado por completo. En esa habitación vacía, había rogado y suplicado, incluso se había arrodillado y golpeado la cabeza contra el suelo, pero nadie había acudido a su rescate. Nunca pensó que Chloe pudiera ser tan cruel con él. Y cuanto más sucedía esto, más me odiaba. ¿Por qué no podía hacer nada, solo hacerme la víctima, derramar unas lágrimas y robarle todo lo que era suyo? Todo ese trato especial, ese cariño único, todo había sido para él. Sean me odiaba con cada fibra de su ser. No supo cuánto tiempo estuvo encerrado, pero cuando finalmente lo dejaron salir, estaba mucho más tranquilo. Pero sus ojos estaban oscuros y hundidos, y una sola mirada suya bastaba para provocar pesadillas. Para entonces, ya conocía a los padres de Chloe. Sus padres preferían una vida tranquila y se habían mudado a su finca en el campo después de jubilarse. Rara vez volvían a la ciudad a menos que fuera por algo importante. No tenían objeción a que yo, la nueva pareja de su hija, estuviera con ellos. Mientras Chloe fuera feliz, ellos también lo serían. En una fiesta, cuando Sean vio el anillo de la familia Esmeralda en mi dedo, la oscuridad en sus ojos se intensificó. Me siguió en silencio, con la mirada fija en el anillo, sin pestañear. Sintiendo su mirada, flexioné la mano con naturalidad antes de entrelazar mis dedos con los de Chloe. Mi piel clara resaltaba el verde esmeralda. Sean me miró como si se le fueran a salir los ojos de las órbitas. Estuvo cerca, pero Sean aún no se sentía lo suficientemente miserable. Mi intimidad con Chloe era como un puñal en su corazón. Huyó de la fiesta presa del pánico, solo para encontrarse con la única persona que no quería ver a la vuelta de la esquina. ¿A qué viene tanta prisa? La voz de Sara era suave, pero a Sean se le puso la piel de gallina. No es nada. Sean esquivó rápidamente su mano extendida y huyó sin mirar atrás. Lo vi todo. Sean le tenía miedo a Sara. Eso me sorprendió. Chloe me dijo que Sara era solo una hija adoptiva de la familia Chow. Nunca la tomaron muy en serio. La trataban más como una mascota que como una hija. Pero Sara era brillante y trabajadora. Solía ser la pequeña seguidora de Sean, y así fue como conoció a Chloe. Pero su sumisión era solo una actuación. Tenía sus propios planes. No quería ser solo la perrita faldera de la familia Chow, así que permitió los peores impulsos de Sean, dejándolo desbocarse, incluso elogiando su crueldad mientras limpiaba sus desastres entre bastidores. Si el Sean de antes era simplemente testarudo y posesivo, el Sean que Sara moldeó era estúpido y puramente malvado. Mi hermana Emily no fue la primera persona que murió por su culpa, ni sería la última. Solo había podido descubrir estos hechos superficiales, pero no pude encontrar ninguna prueba concreta. La pista siempre se perdía cuando conducía a Sara. ¿Por qué se había ido al extranjero? ¿Por qué su relación se había deteriorado tanto, hasta el punto de que ahora le tenía miedo? No lo entendía, pero cuando intenté indagar más, Chloe me detuvo. Ethan, sobre tu hermana, no investigues más. Créeme. Sus repentinas palabras destrozaron toda mi fachada. Así que investigó mi pasado. Sabía por qué había recurrido a ella. De repente, no supe qué expresión poner. ¿Debería estar enojada o culpable? Sabía que este día llegaría tarde o temprano. Me había preparado para ello. Nunca esperé que llegara tan pronto. Chloe me abrazó fuerte. No había reproche en su expresión. Solo una profunda y dolorosa compasión. Te ayudaré a vengarte. Pero no ahora, ¿de acuerdo? Por un momento, casi me conmovió, pero sus últimas palabras me dieron escalofríos en el corazón. Me aparté de ella. No puedes atreverte a moverte contra él, ¿verdad? Mi expresión era fría y distante, y la miré con una mirada nueva y crítica. Por una vez, no pudo sostener mi mirada. Guardó silencio un momento. Era cierto. Para ella,
Aunque Sean era estúpido y cruel, muchas de sus peores acciones, incluyendo lo que le pasó a mi hermana, habían sido instigadas por Sarah. Sean me había hecho cosas terribles, y ella le haría pagar por cada una de ellas. Sean es un monstruo, pero no merece morir por ello. Te ayudaré a conseguir justicia. Te ayudaré a hacerle sufrir. Pero no vale la pena que desperdicies tu vida. La persona a la que deberías perseguir es a Sarah. Una sonrisa sarcástica se dibujó en mis labios. Levanté la barbilla, retándola en silencio a que explicara por qué debía ir tras Sarah. Chloe sacó un expediente y lo puso delante de mí, luego me explicó brevemente la historia de Sarah y Sean. En el pasado, la mayoría de la gente asumía que Sarah estaba enamorada de Sean, por eso era tan indulgente con él. Creían que, al ser hija adoptiva, no tenía más remedio que dejarse de lado por Chloe. Lo cierto era que Chloe nunca había estado realmente enamorada de Sean. Solía pensar que no importaba quién fuera su marido, pero Sean era útil para ahuyentar a otros pretendientes indeseados. Sean era muy celoso y actuaba por impulso, sin pensar en las consecuencias. Años atrás, Sean había comprado una droga en el mercado negro con la intención de usarla con Chloe, pero, inseguro de sus efectos, decidió probarla primero con Sarah. Mi hermana, Emily, trabajaba en casa de los Shaw en ese momento y tuvo la mala suerte de entrar en el lugar después del incidente. Para mantenerla callada, Sean la emboscó, dejándola inconsciente con una pala desde el invernadero. Más tarde, cuando Sarah recuperó la consciencia, estaba horrorizada, pues no quería que la historia saliera a la luz. Convenció a Sean de contratar a alguien para matar a mi hermana. Sean, idiota, entró en pánico y dejó un rastro. El ataque fracasó y su padre lo descubrió. Así que su padre dispuso que Sarah saliera del país esa misma noche. Sarah aceptó, pero con una condición. Obligó a Sean a presenciar cómo sus hombres golpeaban a mi hermana hasta la muerte, ignorando las desesperadas súplicas de Emily y sus promesas de guardar silencio. Antes, Sean solo había ordenado que se encargaran de la gente por sugerencia de Sarah. Esta era la primera vez que veía a alguien morir a golpes delante de él. Después, Sarah hizo que sus hombres arrojaran el cuerpo de mi hermana al océano, destruyendo así toda prueba. Lo reconstruí a partir de rumores entre el personal de Shaw. Cuando intenté preguntar más, todos se callaron. No tengo ninguna prueba concreta, y solo con mi poder, no puedo desmantelar una institución como la familia Shaw. Descubrir la verdad no me trajo ninguna satisfacción, solo una profunda sensación de impotencia. Mi pobre hermana, golpeada hasta la muerte solo por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Me desplomé en los brazos de Chloe, sollozando desconsoladamente, con la cara empapada de lágrimas. Mis ojos ardían de odio, pero no tenía a dónde dirigirlo. Chloe me abrazó fuerte, intentando darme fuerzas. Sean y Sarah son monstruos, pero no puedes matarlos. Tienes un futuro. No puedes desperdiciarlo por ensuciarte las manos. Déjame encargarme de esto. Me encargaré de ello, lo prometo. Habló con convicción, pero yo dudaba. No sabía si podía confiar en ella. Esta poderosa mujer provenía del mismo mundo privilegiado que Sean, con la misma educación de élite. No podía estar segura de que me apoyara firmemente cuando llegara el momento, porque nuestra relación se había construido según mis cálculos desde el principio. Solo quería ver a Sean perder todo lo que le importaba, pero nunca imaginé que en el proceso perdería mi corazón por Chloe. Chloe era increíble, pero no podía dejarme llevar por ella. Tenía que mantener la mente despejada y racional. Me acurruqué en sus brazos y asentí obedientemente, fingiendo estar de acuerdo. Pero en el fondo, no tenía intención de escuchar. Era cierto que no tenía el poder para acabar con la familia Shaw yo solo, pero tenía que hacer algo por mi hermana. Tras nuestro frágil acuerdo, mi vida recuperó una leve paz. Chloe empezó a presionar a la familia Shaw, en concreto a la rama que incluía a Sean y Sarah. La corporación Shaw estaba dirigida por 3 ramas de la familia, el padre de Sean y sus 2 hermanos, cada uno a cargo de una división diferente. La corporación estaba plagada de luchas internas, y como el padre de Sean solo tenía un hijo, adoptó a Sarah para consolidar su posición. Por suerte para él, Sarah era ambiciosa y capaz, y había asumido un papel clave en la empresa a su regreso. Si Chloe quería vengarse de Sarah y Sean,
tenía que golpearlos donde más les dolía, su dinero. Al final, Sara no era rival para Chloe, quien tenía años de experiencia en el mundo corporativo. Acosada por presiones internas y externas, la división de Sara sufrió pérdidas constantes, e incluso el padre de Sean lo sintió. Con su padre y Sara pasando apuros en la empresa, el estilo de vida de Sean se vio gravemente afectado. Sus gastos se vieron recortados una y otra vez. Hacía siglos que no compraba ropa de diseñador nueva, así que recurría a marcas de lujo más asequibles. Fue por esa época cuando me encontré con Sean en un centro comercial de lujo. Con mi generoso sueldo y la tarjeta negra que me había dado Chloe, iba de compras sin mirar las etiquetas de los precios. Cuando Sean me vio, con aspecto tan próspero, y luego bajó la vista hacia su ropa comparativamente barata, se llenó de ira al instante. Ethan, puedes vestir un cuervo con plumas de pavo real, pero sigue siendo un cuervo. No creas que estás a salvo solo por gastar el dinero de Chloe. Chloe ha visto a muchos hombres como tú. Probablemente te deje mañana. Su corazón me pertenece, así que puedes dejar de intentarlo. Será mejor que ahorres el poco dinero que tienes. Podrías necesitarlo para comer mañana. Sean se interpuso en mi camino, soltando un insulto tras otro, con cara de querer arrancarme la ropa cara de la espalda. Sin embargo, permanecí completamente imperturbable. Simplemente tarareé sin comprometerme y luego pasé la tarjeta negra de Chloe sin pensarlo dos veces. El pitido de la transacción exitosa ensombreció el rostro de Sean. ¿Qué derecho tienes a gastar el dinero de Chloe? Solo eres un jovencito apuesto y cazafortunas. Levanté una ceja con expresión neutral. ¿Y estás enojado porque ya no puedes gastar su dinero? Pero soy su novio. Esas simples palabras hicieron que su rostro se contrajera de rabia. Quiso discutir, pero no podía negar la verdad de lo que había dicho. No tenía trabajo y la paga familiar se había reducido drásticamente. Ya no podía permitirse su antiguo estilo de vida, y todo era culpa mía. Si no fuera por mí, Chloe seguiría siendo su prometida, consintiéndolo incondicionalmente. Cuanto más lo pensaba, más se enojaba, sus ojos ardían de odio hacia mí. Se fue furioso, pero fue directo a buscar a Sara. Sara estaba ocupada con el trabajo. Cuando vio entrar al idiota de Sean, se le oscurecieron los ojos. Aún así, habló en un tono agradable. ¿Qué pasa? Pareces molesto. Aunque preguntó, sus ojos no se apartaron del archivo que tenía en las manos. Sean dudó un buen rato, jugueteando con la correa de su caro reloj. Sara, quiero a Ethan muerto. Al oír esto, la pluma que Sara sostenía se detuvo. Un destello de frialdad, casi imperceptible, cruzó su rostro, por lo demás tranquilo. ¿Qué planeas hacer? La pregunta dejó perplejo a Sean. No tenía ni idea de qué hacer. Antes, tenía gente que cumplía sus órdenes. Si quería que alguien se fuera, solo tenía que decirlo. Pero ahora, no sabía ni por dónde empezar. Tienes que ayudarme, dijo Sean, agarrándole la mano con vehemencia. Sus ojos estaban llenos de malicia manifiesta. Una oleada de repulsión invadió a Sara. No sabía cómo logró mantener la compostura. Retiró la mano sutilmente. Bien, te daré un número. Le pagas y él se encargará. Satisfecho con su respuesta, Sean no le prestó atención y salió de la oficina con un chasquido de tacones. Después de que se fue, Sara llamó inmediatamente a alguien para que limpiara y desinfectara toda su oficina. La persona que los vigilaba me informó que Sean había ido a ver a Sara. Sabía lo que eso significaba. Iban a por mí. Esta vez, decidí darle una oportunidad. De lo contrario, con la seguridad que Chloe había puesto para mí, quienquiera que Sean contratara ni siquiera se acercaría. Las vacaciones eran en unos días, y Chloe y yo planeábamos visitar a sus padres. Fui de compras después del trabajo a elegir regalos para ellos. Chloe estaba ocupada con el trabajo y no quería molestarla. Un asistente podría haber comprado los regalos, pero esto era personal y quería hacerlo yo mismo. Tras definir mi rutina, Sean apretó los dientes y vendió varios de sus relojes de diseñador para reunir el dinero suficiente para pagar los honorarios del sicario. Mirando su caja fuerte vacía, Sean sintió que le sangraba el corazón.
El sicario fue eficiente. Encontró su oportunidad y me secuestró. Sean no quería que muriera tan rápido. Quería que Chloe presenciara mi humillación, que me viera con otra mujer. Al verme a la cara y recordar mi apellido, Sean finalmente conectó con otra persona, Emily. Emily también había sido bonita, aunque un poco ingenua y testaruda. Y lo más importante, era la primera persona que veía morir. Al ver mi rostro familiar, un pánico repentino y abrumador se apoderó de él. En realidad, llevaba un rato despierto. Me había preparado para esto. Cuando te enfrentas al peligro, debes estar preparado para cualquier cosa con tal de asegurar tu propia supervivencia. En el momento en que me drogaron, presioné el botón de emergencia SOS en mi teléfono. Al mismo tiempo, le enviaron mi ubicación a Chloe. Estaba jugando con mi vida, pero no me arrepentí ni un segundo. Había vigilado a Sarah y a Sean durante mucho tiempo. El contacto que Sarah le dio a Sean no era un sicario de verdad. Era solo un matón de poca monta que Sarah conocía de su tiempo en el extranjero. Tenía una enfermedad terminal y solo hacía esto para mantener a su esposa e hijos después de su muerte. Pero Sean, siendo un idiota, confió ciegamente en Sarah. La mitad del dinero que pagó fue para el sicario, y la otra mitad directamente al bolsillo de Sarah. Sean, por supuesto, no se enteró. Sarah lo había planeado así. Quería que él hiciera algo estúpido, algo irreversible, algo que lo llevara a la cárcel. Después de toda la sangre que tenía en sus manos, necesitaba un chivo expiatorio. Y Sean era el candidato perfecto. Era estúpido, cruel y despreciaba por completo la vida humana, especialmente la de la gente común. La propia Sarah había sido una de esas personas comunes. Tuvo la suerte de ser elegida como mascota de Sean. Y ya era hora de que todo terminara. Sean mandó instalar una cámara, apuntándome directamente. El sicario tenía esposa e hija. No quería hacer lo que Sean planeaba. Solo quería acabar con esto de una vez para poder volver a casa y morir en paz. Bien, si vas a matarlo, hazlo. ¿Para qué sirve todo esto? ¿Lo hacemos o no?, preguntó el hombre con impaciencia. ¿Qué prisa tienes? Te pago. Haz lo que te digo. Sean sacó las drogas sobrantes de su bolsillo, me agarró la barbilla y me dio una bofetada, intentando despertarme. Abrí los ojos lentamente, fingiendo confusión mientras miraba a mi alrededor. Tenía las manos y los pies atados. Tenía la boca amordazada. Una lágrima de pánico se deslizó por el rabillo del ojo, haciéndome parecer completamente indefenso. ¡Suéltame! Al ver mi patético estado, Sean se enfureció. Así es como sedujiste a Chloe, ¿verdad? Sus uñas afiladas me arañaron la mejilla, dejándome marcas rojas e irritadas. Una vez que destruya esta cara, que te destruya a ti, Chloe volverá a ser como era. Ah, y por cierto, ¿no te intrigaba saber cómo murió tu hermana? Lo dijo como si recordara algo feliz. Déjame contarte, Emily. Murió ante mis ojos. Estaba de rodillas, rogando por su vida como un perro. Era patético. No le quedaba orgullo. Se golpeó la cabeza contra el suelo para mí, una y otra vez, hasta que le sangró la frente. ¿Sabías eso? No dejaba de decir que tenía un hermanito, que no podía morir, que nada le podía pasar. Prometió que nunca le contaría a nadie lo que vio. ¿Y qué? Me contó cada detalle como si fuera la historia más feliz del mundo. Luché con fuerza, pero las cuerdas que me ataban las manos y los pies solo parecían tensarse. Solté un rugido ahogado, como un león enjaulado. Aunque ya conocía los hechos básicos, oírlo describirlo con sus propias palabras me llenó de una rabia incontrolable. Y, sin embargo, cuanto más me enojaba, más se calmaba mi mente. Había esperado demasiado tiempo esta oportunidad. No podía dejarlo escapar. Por fuera, forcejeaba y me enfurecía, pero en secreto, mis manos estaban ocupadas avisando a la policía. No confiaba del todo en Chloe, así que también había alertado a la policía. Llevaba un anillo discreto que ocultaba un rastreador GPS y una cámara en miniatura. Mientras me drogaban, giré una de las hojitas del anillo para activar un botón oculto. Todo lo que ocurría ahora estaba siendo grabado.
Mi vida solo estaba a salvo en mis propias manos. Mientras tanto, de vuelta en su oficina, Chloe vio una llamada perdida que solo había sonado unos segundos, seguida de una notificación de contacto de emergencia. Su corazón dio un vuelco. Una terrible premonición la invadió. Rápido, averigua dónde está Ethan ahora mismo. Su equipo entró en acción. Llamó inmediatamente a Sarah. ¿Dónde está Ethan? Su voz era tan fría que congelaba el infierno, pero la persona al otro lado parecía imperturbable. Es tu novio, no el mío. ¿Cómo voy a saberlo? Más te vale. Chloe sabía que no conseguiría nada de Sarah, pero sabía que esto tenía que ser obra de Sarah y Sean. 10 minutos después, su equipo había rastreado mi ubicación. Al mismo tiempo, la policía recibió la ubicación GPS y la señal de socorro. Poco después, ambos grupos llegaron al almacén abandonado donde me tenían retenido. Sean ni siquiera había tenido tiempo de obligarme a tragar la droga cuando irrumpieron. Quizás temiendo no recibir el resto de su dinero si fallaba, el sicario actuó rápido, sacó otra cuerda y ató a Sean. Atrás. No te acerques. Los tengo a ambos. Si te acercas más, no puedo garantizar su seguridad. El hombre tiró a Sean al suelo a mis pies, poniéndole un pie en la espalda, mientras su arma oscilaba entre Sean y yo. Al darse cuenta de que esto no era lo suficientemente seguro, apuntó a Sean con una mano y me puso una daga afilada en la garganta con la otra. La hoja fría me atravesó la piel y me manó un fino hilillo de sangre. La policía y el equipo de seguridad de Chloe no se atrevieron a hacer nada. En ese momento, Sean, todavía en el suelo, gritó, ¿estás loco? Te contraté para matar a Ethan, no a mí. Suéltame. El hombre miró a Sean, que lloraba, con fría irritación. Si no fuera por este idiota, probablemente ya estaría muerto y todo esto habría terminado. Pateó a Sean con impaciencia, pero en ese momento, la gente de Chloe empezó a rodearlo en silencio. No te muevas. Esta pistola no es un juguete. El hombre disparó al suelo junto a Sean, dejándolo casi muerto de miedo. Incluso oyendo el disparo, me obligué a quedarme quieto. No podía entrar en pánico o todo sería en vano. Con una daga en la garganta, un movimiento en falso podría ser el último. Miré la daga, con las pestañas temblando por la tensión. ¿Qué te parece esto? Juguemos un jueguito. El hombre amartilló su arma y miró a Chloe divertido. La reconoció. Había oído hablar del drama entre ella, Sean y yo. Chloe, ¿por qué no eliges entre ellos? Eliges que uno viva y el otro muera. ¿Qué te parece? Suena divertido. Si no eliges, los mataré a ambos. No me da miedo morir, y morir con dos chicos tan guapos como este sería una buena forma de morir. Ja, ja, ja. El hombre dejó la decisión en manos de Chloe. Por un lado, su amiga de la infancia. Por el otro, su amante actual. Parecía una decisión imposible. Cerré los ojos con miedo, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas como perlas rotas. Era una visión que le rompería el corazón a cualquiera. Tenía la boca amordazada. No podía hablar, no podía suplicar por mi vida. Sean, sin embargo, era otra historia. Solo tenía las manos y los pies atados. Tenía la boca libre. Gritó a Chloe. Chloe, por favor. Sé que me equivoqué. Nunca volveré a ser tan egoísta. Haré lo que me pidas. Por favor, sálvame. ¿De acuerdo? No quiero morir. Ya no tendré celos. No te impediré que salgas con otros hombres. Incluso te ayudaré a encontrar a alguien si quieres. Solo sálvame. Balbuceaba, decía cualquier cosa que se le ocurriera para salvar el pellejo. Las palabras que salieron de su boca hicieron que incluso Chloe frunciera el ceño con disgusto. Al no responder Chloe, el hombre se impacientó. Me dio un golpecito en la mejilla con la parte plana de la hoja. ¿Qué pasa? No lo sé. Entonces elegiré por ti. ¿Qué tal si ambos mueren? Apenas había dicho esas palabras cuando sonaron dos disparos casi simultáneos. Cuando el humo se disipó, yo ya no estaba en la silla y Sean estaba desmayado en el suelo.
El francotirador de la policía disparó, alcanzando al hombre en la mano derecha. El arma del hombre se disparó, alcanzando a Sean en la pierna. En el caos, mientras el hombre gritaba de dolor, terminé de cortar mis ataduras con la pequeña cuchilla que tenía escondida. Salí a toda prisa de la línea de fuego y Chloe me abrazó de inmediato. Me abrazó fuerte, su propio cuerpo temblando incontrolablemente. Incluso con la policía allí, todo el calvario la había dejado aterrorizada. No soportaba pensar qué habría pasado si algo hubiera salido mal. Podría haber muerto. Cuando el hombre le pidió que eligiera, solo había una respuesta en su mente. Yo. Llevábamos tanto tiempo juntos, y los sentimientos entre nosotros eran reales. Aunque ella sabía que inicialmente me había acercado a ella con la intención de usarla. Cuando vio mi mensaje de emergencia, se quedó completamente en blanco. 1000 pensamientos la cruzaron por la cabeza, pero todos terminaron en el mismo lugar, destrozando a Sean y a Sarah. Si no fuera por Sean, nunca habría sufrido tanto. Había sido demasiado blanda con él antes. Gracias a Dios que estás a salvo, susurró Chloe, con la voz llena de alivio. La verdad es que había estado aterrorizada. Me había preparado lo mejor que pude, pero no había un plan infalible. Había estado apostando todo el tiempo, apostando por mi lugar en el corazón de Chloe, apostando por mis posibilidades de sobrevivir. Incluso me había preparado para lo peor, que Chloe no viera mi mensaje a tiempo, que la señal a la policía no llegara, que el sicario fuera despiadado y me matara en el acto. Aunque sabía que no era un profesional, que solo era un peón en el juego de Sarah, esa sensación de que mi vida se me escapaba por completo seguía siendo aterradora. Pero cuanto más me entraba el pánico, más me esforzaba por mantener la calma. Mi hermana debió de sentir la misma impotencia. Aún tenía que vengarme. No podía rendirme. No quería saber la respuesta que Chloe no me había dado. Solo sabía que, después de hoy, la vida de Sean había terminado. Lo había grabado todo, incluyendo su confesión del asesinato de mi hermana. Al enviar a un aficionado a ayudar a Sean, Sarah había demostrado su valía. Tenía pruebas para culparlo de todo. El padre de Sean podía permitirse perder a un hijo inútil, pero no podía permitirse perder a Sarah. Ella era ahora la única esperanza para su rama de la familia. ¿Y que si no era su hija biológica? Mientras el dinero siguiera fluyendo, nada más importaba. Con la aprobación tácita de su padre, Sean cargó con la culpa de todo. Y ahora, muchas de sus víctimas anteriores se presentaban para testificar en su contra. Sean quedó aislado al instante, un paria sin nadie a quien recurrir. Cuando lo arrestaron por primera vez, hizo berrinches, gritando que era un show y que alguien vendría a rescatarlo. Pero los días se convirtieron en semanas, y no solo no lo liberaron, sino que lo condenaron a cadena perpetua. La vida en prisión no fue nada benévola para él. Se ganó muchos enemigos. Para alguien como él, la pena de muerte podría haber sido una liberación. La vida en prisión significaba que viviría una vida peor que la muerte. Sean estaba en prisión, pero Sarah, la verdaderamente maestra, seguía libre. ¿Cómo podía ser eso cierto? Por mi bien, Chloe cortó por completo los lazos con la rama de la familia Chow del padre de Sean. Las otras dos ramas de la familia Chow estaban eufóricas y se apresuraron a apoderarse de los recursos y conexiones que su padre había perdido. Aún así, Sarah aún se las arreglaba para resistir. No entendía a Sarah y no sabía cómo llegar a ella. En el aniversario de la muerte de mi hermana, fui sola al cementerio. Dejé un ramo de flores en su tumba y me arrodillé, contándole en voz baja todo lo sucedido. Sean estaba en prisión. Debería haberme alegrado, pero no sentí nada. Chloe no había venido conmigo. Le había pedido que no lo hiciera. Por alguna razón, desde lo que pasó con Sean, me encontraba evitando a Chloe. ¿Qué estaba evitando? Estaba evitando mi verdadero yo. Sabía que mi verdadero yo no era la persona gentil, amable y resiliente que ella creía conocer. Yo era manipulador. Yo era calculador. No sabía qué versión de mí amaba ella. Me aterraba descubrir la respuesta, igual que nunca le había preguntado a quién habría elegido en el almacén. Tenía miedo de la respuesta. Al fin y al cabo, la había conquistado con engaños. Siempre supe que si me la podían robar una vez,
me la podían robar otra vez. En este amor, no tenía confianza. Tracé las letras en la lápida de mi hermana, con la mirada perdida en la distancia. Emily, ¿debería rendirme? ¿Puede un amor que empezó con una mentira ser real? Nadie respondió. A veces quería decirle, terminemos con esto. Lo siento, pero entonces tocaba el anillo de la familia en mi dedo y me encontraba aferrándome a lo que teníamos. Desde el principio, había sentimientos reales mezclados con mis planes. Estaba demasiado acostumbrado a huir de ellos. Me senté ante sus tumbas durante mucho tiempo. No sé cuánto tiempo había pasado, pero cuando por fin me levanté, tenía el cuerpo rígido y frío. Al salir del cementerio, vi un coche familiar aparcado junto al mío. Chloe estaba apoyada en él, esperando en silencio. Al verme acercarme, la escarcha de su rostro se disolvió en una sonrisa apenas perceptible. «Has vuelto», dijo, poniendo su mano sobre la mía. Sintiendo el frío que sentía, frunció el ceño. «¿Tienes frío?» «Sube al coche». Sonreí y negué con la cabeza. «Estoy bien. En un minuto me calentaré». Me abrió la puerta del copiloto y, después de subirme, dio la vuelta y se sentó al conductor. «Le pedí al señor Davis que se llevara tu auto. Vamos a casa». «De acuerdo». Tras ese breve intercambio, nos sumimos en un silencio incómodo. Chloe percibió mi frialdad y distancia, y pude ver que se preguntaba qué pasaba. ¿Estaba molesta porque era el aniversario de la muerte de mi hermana? Encontró una excusa razonable para mi mal humor y, en silencio, decidió aumentar la presión sobre Sara. Esa noche, evité sutilmente su contacto. Aún no había aclarado mis sentimientos, no había tomado una decisión definitiva, y no podía seguir así, confundido. La pelea con Sara sería larga. No era tan fácil de manipular como Sean. El camino por delante era largo y me sentía perdido. Esta noche no. «¿Puedes darme un poco más de tiempo?», le dije, dándole la espalda. «Está bien. Esperaré». Ella estuvo de acuerdo. Tenía tiempo. Podía esperar a que yo resolviera las cosas para no estorbarme. Al bautizo de su sobrino, Chloe y yo asistimos como representantes de la familia. Estaba elegante con un smoking blanco. La acompañé mientras saludaba a los invitados y luego tomamos asiento. Chloe levantó su copa, rozándola apenas con sus labios. Al cabo de un momento, un apuesto joven camarero se acercó con una botella de vino. «Mis disculpas. Llego tarde». «Señor, permítame reemplazarle esto». El apuesto rostro del camarero era una máscara de disculpa, con algunas gotas de sudor en la frente, lo que le daba un aspecto bastante lamentable. «Está bien. Puedo manejarlo». «Señor, aunque no le caiga bien o no quiera mi ayuda, no tenía por qué presionarme, ¿verdad? No creo haber hecho nada que lo ofendiera». La expresión del camarero era de orgullo herido, como una flor inocente y marchita atrapada en una tormenta. Arqueé una ceja. Interesante. Cuando empezó alguien a usar los mismos trucos que yo había perfeccionado. Observé su breve actuación con diversión, con curiosidad por ver qué diría a continuación. Tal como esperaba, su objetivo cambió. Se frotó el trasero donde se había caído, sollozó lastimosamente como si se estuviera recomponiendo y miró a Chloe con expresión dolida. «Señora, estoy segura de que el caballero no lo decía en serio. Quizás solo está de mal humor». Su expresión era fría, sus ojos llenos de fastidio, como si se preguntara por qué su familia contrataría a alguien tan incompetente. «Si ni siquiera puedes hacer un trabajo tan sencillo como este, lárgate». «No nos hagas perder el tiempo», dijo Chloe, completamente inmune a su actuación. Había visto ese tipo de acto patético innumerables veces. Innumerables hombres habían intentado abalanzarse sobre ella usando todos los trucos posibles. Si no hubiera tenido el autocontrol para verlo, no estaría donde estaba hoy. A Chloe le importaba un bledo lo que pensaran los demás de ella. Más de la mitad del evento, me disculpé para ir al baño. Al salir, alguien que no esperaba estaba detrás de mí. ¿De verdad confías tanto en ella? ¿Has olvidado cómo llegaste hasta aquí? Si puede haber un Ethan, puede haber otro. Sara estaba apoyada contra la pared,
con un cigarrillo encendido entre los dedos. Mis manos se detuvieron bajo el grifo y la miré a los ojos en el espejo. ¿Qué intentas decir? ¿Intentas causar problemas? ¿O ese camarero era tu marioneta? Mi brusquedad no la sorprendió en absoluto. Caminó despacio hasta que estuvo justo detrás de mí, susurrándome al oído: no está mal, eres inteligente, pero no lo suficiente. No entendía a qué se refería, cuál era su objetivo. ¿De verdad creía que una nimiedad como esa bastaría para llegar a Chloe? Al instante siguiente, una voz furiosa cortó el aire. Ethan, ¿qué haces? Al oír la voz de Chloe, me di cuenta tardíamente de lo ambigua que parecía la escena, con Sara susurrándome al oído. Era fácil malinterpretarla. Instintivamente, aparté a Sara, con el rostro lleno de asco. Me estaba acosando, diciendo tonterías. Chloe me examinó y, al ver que estaba ileso, agarró a Sara del cuello. Te lo advierto, no te atrevas a tocarlo o sufrirás las consecuencias. La expresión de Sara permaneció tranquila, pero una locura salvaje bailaba en sus ojos. Chloe la conocía mejor que nadie. A Sara solo le importaban dos cosas, su carrera y su dinero. Le aterraba perderlo todo, no soportaba la idea de una vida sin riquezas. No te dejes engañar por su aire etéreo, como si nada en el mundo pudiera conmoverla. En realidad, solo le importaba el dinero, por eso parecía tan desprendida de todo lo demás. Pero ahora, la familia Sterling trabajaba activamente en su contra. Con los Sterling a la cabeza, otras familias poderosas también comenzaban a aislarla. Su propia empresa carecía de tecnología única, lo que no le otorgaba una verdadera ventaja competitiva. Bajo la presión combinada de los Sterling y sus aliados, su incipiente compañía perdía terreno rápidamente. Con la disminución de sus ganancias, Sara se estaba desesperando. Si iba a sufrir, estaba decidida a hacernos sufrir con ella. Y esto fue solo el principio. Sara le dedicó a Chloe una sonrisa desafiante y provocadora. Después de la fiesta, Chloe guardó silencio durante todo el viaje a casa. Una ira fría emanaba de ella, y apartaba la mirada de mí. Esperaba una explicación, pero yo también permanecí en silencio. No era que no quisiera explicar, pero noté que Chloe de repente parecía estar mal. Estaba cubierta de sudor frío. Abrió la boca, su voz era un susurro tenso. Hospital, llévenme a un hospital. Después de lo que me pareció una eternidad, llegaron los resultados de la prueba. Chloe estaba embarazada. Al mirar el informe, me sentí mareada. El latigazo del infierno al cielo fue casi insoportable. Cuando Chloe despertó, corrí a su lado. ¿Cómo te sientes? ¿Estás bien? Ella asintió. Vio el informe en mi mano, vio la palabra, embarazo. Se tocó el vientre con una expresión de incredulidad. Yo, en cambio, estaba completamente desconcertado. ¿Debería continuar esta relación? Claramente, el niño en su vientre ya había respondido por mí. Pero no sabía qué estaba pensando Chloe. Chloe, casémonos. Cuidaré de ti, dije, tomándole la mano con toda la sinceridad que pude. De acuerdo. Al ver su expresión, todas mis dudas se desvanecieron. ¿No era obvio? Me amaba. No había duda. Chloe apoyó la cabeza en mi hombro. La boda se organizó rápidamente, pillando a Sara completamente por sorpresa. Esperaba que peleáramos, quizás incluso que rompiéramos. Había planeado aprovechar la oportunidad, mientras Chloe estaba distraída con problemas de pareja, para impulsar su propia empresa. Pero nunca imaginó que no solo no pelearíamos, sino que nos comprometeríamos. Entonces, Sara ideó un nuevo plan. Desde el embarazo de Chloe, me había delegado las operaciones diarias de la empresa. Mi carga de trabajo se volvió inmensa y solo tenía tiempo para revisar ocasionalmente los planes de la boda. En ese momento crítico, el grupo Sterling estaba más ocupado que nunca. Estaba tan ocupado que apenas tuve tiempo para Chloe. Como no quería molestarme, hablaba de casi todo con sus padres. Durante este delicado momento, una fuente anónima empezó a enviarle a Chloe fotos sugerentes mías a diario. Al principio, eran solo fotos ingeniosamente anguladas, pero poco a poco se fueron volviendo más íntimas.
Chloe se dijo a sí misma que era solo una estratagema de Sara, que no podía caer en la trampa. Sabía que, por muy celosa que sintiera, tenía que cuidar de sí misma y del bebé. Sin importar las fotos o mensajes provocativos que le enviaran, Chloe guardaba silencio, fingiendo no haberlos visto. Como no quería lidiar con el estrés, le pidió a su asistente que recopilara todas las fotos y textos en orden cronológico y me los enviara en un solo archivo. Como yo era el objetivo, era mi problema. Durante su embarazo, Chloe se dedicó a varias aficiones artísticas para las que nunca había tenido tiempo. Entre la gestión del grupo Sterling, estuve ocupado recopilando pruebas contra Sara. Ella era cuidadosa, lo que lo dificultaba, pero si buscas con suficiente atención, siempre encuentras algo. Bajo mi presión, Sara se ponía frenética. Su empresa estaba en crisis, y el espía corporativo que había puesto como mi secretaria no conseguía nada, incapaz de conseguir una sola foto comprometedora. Finalmente, Sara tomó una decisión impulsiva. Le pagó a un camionero para que me vigilara y me atropellara a la primera oportunidad que tuviera. El camión se desvió de su carril, cruzó el tráfico y se dirigió directo a la acera por donde yo caminaba. Pero el conductor, nervioso, calculó mal y se estrelló contra un volardo de hormigón, lo que me permitió escapar. Pero al segundo siguiente, un hombre vestido de negro, con máscara y gorra negras aprovechó el caos para empujarme con fuerza. El dolor era inmenso, y luego todo se volvió oscuro. Yacía en una camilla fría, la pérdida de sangre me hacía sentir frío en el cuerpo. Chloe estaba a mi lado, agarrándome la mano, rezando por que sobreviviera. Apenas podía respirar, incapaz de imaginar una vida sin mí. Doctor, cueste lo que cueste, tiene que salvar a mi marido. Los ojos de Chloe estaban llenos de pánico, pero se mordió la lengua para no distraer a los médicos. En su corazón, oró más que nunca en su vida. Nunca había sido religiosa, pero por mí, habría rezado a todos los dioses existentes. A Sara la habían descubierto. Había reunido suficientes pruebas, pero antes de entregarla a la policía, la mandé encerrar. Chloe me miró, pálida en la cama del hospital, con el corazón roto. La empresa que más le importaba a Sara había caído en una trampa de la competencia, gracias a la incompetencia de sus subordinados, y había perdido una parte importante de su capital. Cuando ya casi me había recuperado, por fin sacaron a Sara del cautiverio. Estaba demacrada, con el rostro amoratado e hinchado, y la mirada perdida. Unos meses después, Chloe dio a luz a nuestra hija sin contratiempos. Con nuestra hija en brazos, miré el patético destrozo en que se había convertido Sara y finalmente sentí una pizca de satisfacción. Pero sobre todo, sentí un profundo dolor por mi hermana. Mirándola, no pude evitar pensar en Emily. Emily, por fin obtuve justicia para ti. Quienes te hicieron daño recibieron su merecido. Sara fue procesada y enviada a la misma prisión donde Sean cumplía su condena. Finalmente me quité un gran peso del corazón y pude ser completamente sincera con Chloe. Después de que ambas lo confesáramos todo, nuestra relación se fortaleció más que nunca. Después de que nuestra hija fuera destetada, Chloe y yo finalmente celebramos nuestra boda. Una ceremonia perfecta presenciada por todos nuestros amigos y familiares.